Antes de su trágico distanciamiento, Tupac y Biggie eran grandes amigos. Pero todo cambió cuando Faith Evans, la esposa de Biggie, se acercó a Tupac. Dijiste que fuiste al cuarto de hotel de Tupac. Cuando Faith quedó embarazada, Biggie dijo que el bebé era de Tupac y los medios lo difundieron. Estaba un poco asustada. Él estaba enojado y me sujetaba fuerte. Su ira era evidente. Todos culparon a Faith por agravar la guerra entre Biggie y Tupac. Me usaron como el motivo principal del conflicto. Pero nadie sabe lo que sucedió realmente entre Faith y Tupac, excepto la única mujer que sobrevivió. No sabía en qué me estaba metiendo. Se dice que tienes un vínculo con Tupac Shakur. ¿Te gustaría decir algo sobre esos rumores? Bueno, me encontré con Tupac cuando estaba en la ciudad de Los Ángeles. Me dijo que le gustaba mi música y que le encantaría hacer una canción conmigo algún día. Big siempre había hablado muy bien de Tupac, y estoy segura de que lo consideraba un amigo. Supe el nombre del tema en el estudio, y era algo así como, pregúntate por qué te dicen p***. Honestamente, en ese momento me sentí bastante incómoda en ese lugar, y tuve una sensación muy desagradable. Sentí que no debía estar allí, y tuve muchas ganas de irme. Era evidente que Tupac estaba haciendo todo eso a propósito. Alguien les tomó una foto juntos, y parecía que tenían un vínculo sexual. Sentía que tenía que volver a casa para hablar con Big, y explicarle lo que había sucedido ese día. Pero cuando vino a hablar conmigo se notaba que estaba muy enojado, así que no pude decirle casi nada, solo que todo era mentira. En el fondo Big quería creerle a Faith, pero también estaba rodeado de personas que le decían que no tenía que dejarse manipular por ella. Cuando tomé la decisión de casarme con Biggie, estaba segura de que quería construir una relación feliz, en la que hubiera compromiso y confianza entre los dos. Pero no trabajamos para lograrlo. No nos tomamos el tiempo necesario para eso. Su historia de amor comenzó durante una sesión de fotos para Bad Boy Records, en la que Faith era la única artista femenina. Recuerdo que estaba tomando un descanso. Estaba mirando unas fotos, y él me preguntó si podía verlas. Luego me preguntó si la niña de la foto era mi hija, y me dijo que él también tenía una hija. Después siguió preguntándome por la gente que aparecía en las fotos, y me trataba como si ya me conociera. En verdad Biggie tenía un lado muy cálido y amable, y me gustaba mucho esa faceta de él, porque era muy cálido, afectuoso y cariñoso. Nunca había conocido a alguien como Faith, y supo al instante que se iba a enamorar de ella. Apenas me vio supo que quería casarse conmigo. Creo que los dos teníamos sentimientos muy fuertes que parecían algo extraños, porque hacía poco que nos conocíamos, pero nos sentíamos muy bien. Un día me propuso casamiento, y yo le dije que sí. Esa decisión se puede explicar en pocas palabras. Éramos jóvenes y un poco rebeldes, y estábamos enamorados. Están casados, ¿verdad? Claro, ella es mi esposa. ¿Qué crees que representa tu matrimonio para los jóvenes? Unidad. Se mudaron a Brooklyn y empezaron una nueva vida juntos. Me sentía lo suficientemente cómoda como para mudarme con mi hija China allí. Biggie siempre jugaba con ella, y recuerdo que en un momento China lo veía como una figura paterna. Supongo que eso habla de la sensación que él le transmitía. Pero luego de unos meses, la relación entre Faith y Biggie cambió cuando él comenzó a tener más éxito profesional. Big empezó a pasar mucho más tiempo fuera de casa. Yo también lo hacía, porque en ese momento ya había lanzado mi disco y mi carrera musical iba muy bien, pero él pasaba mucho más tiempo fuera de casa que yo. Biggie solía pasar la noche en hoteles de diferentes ciudades. Y la verdad que eso no me gustaba demasiado. Una vez Big salió de gira con la banda Junior Mafia y Lil Kim. Mi primera impresión de Kim fue muy buena, me parecía agradable y divertida. Y Biggie me decía que teníamos que hacernos amigas. Yo acepté porque ella era su compañera de banda. Él solía pedirme que la llevara de compras, o que fuéramos al gimnasio juntas y cosas así. Incluso recuerdo que una vez Biggie y Kim estaban en el mismo hotel. Pero no sospeché nada raro. Me acuerdo de que una vez Kim dijo en la radio que no había ningún tipo de compromiso entre Biggie y yo, y me pareció extraño que ella hablara así de nuestro matrimonio. Kim hablaba de Biggie de una manera que insinuaba que tenían una relación romántica. Biggie y yo somos los únicos que sabemos cómo era la relación que teníamos. Lo que dijo Kim me ayudó a darme cuenta de que algo estaba pasando, y mi intuición me indicó que tenía que ir a la casa de Big en Teaneck. Cuando llegué estaba todo apagado,
y empecé a tocar las cosas a ciegas y sentí que había alguien, y cuando Vic prendió la luz vi que estaba con Kim. Comencé a lanzar puñetazos, y entonces ella se fue. Cuando me fui de la casa un par de horas después, noté que había rayado cada centímetro de la superficie de mi Land Cruiser, así que se debe haber entretenido un buen rato con mi camioneta. Faith estaba muy triste porque consideraba a Kim como una hermana menor. Me sentí bastante estúpida. ¿Cómo no lo había notado antes? Y encima él me había pedido que fuera su amiga. Y bueno, eso fue demasiado. No podíamos seguir juntos. Eran muy jóvenes, y a veces Biggie tomaba malas decisiones. Él solo se dejaba llevar y hacía idioteces. Y terminó arruinando su matrimonio. Me sentí muy humillada y triste. Pero no quería dejar que mis sentimientos me impidieran seguir adelante y mantenerme fuerte para mi hija. Tenía que ocuparme de ella. China fue mi motivación. Ella era la razón por la que yo tenía que salir adelante. Faith me llamó y me dijo que tenía que mudarse y que iba a dejar a Vic. Yo le pregunté a dónde se iba a mudar con la niña, y ella me dijo, no lo sé, pero solo quiero irme de aquí. Empaqué y me fui. Ya estaba cansada. Faith me contó que durante la separación con Vic, se sentía un poco incómoda en los eventos que organizaba la gente de Bad Boy Records, y prefería evitarlos. Seguí trabajando pero no tanto como antes. Creo que fue a propósito, porque quería esquivar a Vic. Faith quería independizarse de Bad Boy Records y Biggie Smalls, y empezó a buscar trabajo en otras discográficas. Yo estaba en Los Ángeles trabajando en un proyecto nuevo con un grupo de chicas y una noche fuimos a una discoteca. Y allí fue cuando me encontré con Tupac Shakur en el Hollywood Athletic Club. Vic siempre había hablado muy bien de Tupac, y estoy segura de que lo consideraba un amigo. Pero Faith no tenía idea de que Tupac le guardaba rencor a Biggie por el incidente ocurrido en Quad Studios. Cuando Tupac llegó a Quad Studios, unos tipos lo estaban esperando. Biggie ya había llegado, y sus amigos estaban con él. A Tupac le dispararon ese día. Aparentemente Tupac Shakur fue atacado en un estudio de grabación en Nueva York. Vic me llamó después del ataque, y se notaba que estaba asustado, y me dijo que iría al hospital para ver cómo estaba Tupac. Según Tupac, nadie podía mirarlo a los ojos ese día. Y además dijo que todos los que estaban arriba en el estudio seguro sabían que lo iban a atacar. Big no tenía resentimientos hacia Tupac, pero sintió que su reacción era un tanto exagerada. Antes del ataque, Tupac y Biggie eran amigos cercanos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Cuando Tupac se encontró con Faith, vio la oportunidad de vengarse de Biggie a través de ella. Sus amigos me saludaron en la discoteca, y me dijeron que Tupac quería verme, y la verdad es que no sentí que hubiera nada malo en ello. En un momento apareció un fotógrafo, y nos preguntó si podía tomarnos algunas fotos. Tupac me dijo que le gustaba mi música y que le encantaría hacer una canción conmigo algún día. A mí me pareció una muy buena idea, así que conversamos un rato. Faith quería ganar dinero para mantener a su hija y no le importaba nada más. Tupac quería pagarme $25,000 por componer y cantar el gancho de la canción. Y la verdad es que en ese momento yo necesitaba ese dinero. Cuando le conté a Vic que Tupac me había invitado a grabar una canción, él no me pidió que no lo hiciera. Mientras me pagaran el dinero acordado y las cuentas fueran claras, no veía nada malo en eso. Supe el nombre del tema en el estudio. Fui con la idea de grabar el gancho musical y sabía que no me llevaría demasiado tiempo. Y bueno, me dijeron el nombre del tema y era algo así como, pregúntate por qué te dicen Honestamente, en ese momento me sentí bastante incómoda en ese lugar, y tuve una sensación muy desagradable cuando escuché el nombre de la canción. Sentí que no debía estar allí, y tuve muchas ganas de irme. Estuvimos algunas horas grabando, pero no nos llevó mucho tiempo, y eso fue todo. Tupac me dijo que su representante iba a llevar el cheque hasta su habitación, y que podíamos ir hasta el hotel para recogerlo. Para ser sincera, yo solo pensaba en cobrar mi dinero. Así que fuimos hasta su habitación, y cuando entramos nos encontramos con todos sus amigos, que estaban tomando y fumando. Comencé a pensar que podía estar en peligro. Después Tupac me dijo que tenía que chuparle el para recibir el dinero. La verdad es que yo estaba muy impactada por su actitud. La pasé mal. Y admito que estaba un poco asustada. Es la verdad.
De repente empecé a llorar, porque me sentía humillada por el hecho de que Tupac pensara que yo podía hacer eso. Y nunca me pagaron, así que me fui. Tupac ya tenía un plan para ganar a toda costa, y Faith quedó en el medio de esa guerra. En su canción Hit 'em Up, Tupac se burló de Biggie y afirmó que durmió con su esposa. Oye, quiero mandarle saludos a Faith y a Bad Boy Records. Los medios no dejaban de hablar del tema. ¿Qué pasa entre tú y Tupac? Cuéntame qué ocurre. Me usaron como el principal motivo del conflicto, y yo no entendía qué estaba pasando. Sentía que tenía que volver a casa para hablar con Big y explicarle lo que había sucedido ese día. Teníamos problemas de pareja, pero seguía siendo mi esposo. Recuerdo que estaba muy enojado. Cuando llegó a mi habitación cerré la puerta con llave para que no entrara, porque no sabía lo que podía hacerme en ese estado. Big no paraba de gritar, y yo no entendía por qué estaba tan enfadado. Así que no pude decirle casi nada, solo que todo era mentira, y le repetí varias veces que yo jamás haría una cosa así. Mientras los medios afirmaban que Tupac se había quedado con Faith, Biggie descargaba su enojo con ella. Ella tenía que salir a cantar, y él no paraba de maltratarla. La agarró muy fuerte y comenzó a ahorcarla. Creo que estaba enojado por los rumores sobre ella y Tupac. Biggie estaba destrozado, pero aún no podía dejar ir a Faith. Cuando me llamó para que nos viéramos en Nueva Orleans, me suplicó como si realmente tuviera ganas de verme, y parecía que quería pasar tiempo conmigo. Y estoy segura de que allí fue cuando quedé embarazada. Cuando le dije a Big que estaba embarazada, se sorprendió y me preguntó si estaba segura. Y entonces le afirmé que sí. Cuando salió la canción de Biggie llamada Brooklyn's Finest, los medios de comunicación comenzaron a difundir rumores de que Faith estaba embarazada de Tupac. La letra de la canción podría traducirse como, si Faith tiene gemelos seguros son de Tupac. Estaba muy impactada, y ni siquiera quise hablar con Biggie. Los medios afirmaban que el conflicto entre la costa este y la costa oeste era culpa de Faith. En ese momento algunos te amenazaban y te decían que si no eras de la costa este ni te acercaras allí. Sin dudas el ambiente se estaba volviendo cada vez más tenso y peligroso. Las calles estaban convulsionadas porque había una guerra. Presentía que alguien resultaría herido por esa rivalidad. Si mal no recuerdo, estaba en mi departamento en Manhattan cuando Big me llamó para contarme que habían asesinado a Tupac Shakur. Empecé a temer por la seguridad de Big. A veces la gente llega a situaciones extremas por causas que defiende sin saber toda la verdad sobre ellas. Y yo no quería que eso afectara a las personas que amo. Big y yo no hablábamos mucho en ese momento. Solía preguntarme por mi embarazo, pero no estábamos siempre juntos. Sin embargo, recuerdo que estaba preocupado. Y tenía miedo. Creo que en ese momento en particular, me habría gustado que tuviéramos un vínculo más cercano, porque podía notar cierta preocupación en su voz. En medio de ese caos nació el hijo de Faith y Biggie, a quien llamaron Christopher. Cuando nació nuestro hijo, Biggie estaba orgulloso y lo miraba con mucha admiración. Fue un momento muy hermoso. Yo no le dije nada, pero Biggie empezó a llorar y me pidió perdón por todo lo que había ocurrido. Creo que esa fue nuestra manera de resolver ese asunto. Big estaba muy feliz cuando nació Christopher. Se sentía preparado para criarlo y estaba emocionado. Cuando nació nuestro hijo creí que tal vez Biggie quería que volviéramos a estar juntos. Y la verdad es que no me parecía una mala idea. Para que pudiéramos reconciliarnos, Biggie habría tenido que hacer un gran esfuerzo y cambiar ciertas cosas. Pero Biggie jamás tuvo la oportunidad de recuperar a su familia. Yo estaba en la fiesta esa noche, y los amigos de Big se acercaron y me preguntaron si quería hablar con él. Yo les dije que no, porque quería que él se acercara a hablarme. Recuerdo que había otra fiesta después de esa en la zona de Hollywood Hills. Heavy D me vio cuando salía de mi auto y me dirigía a la casa donde era la fiesta. Me dijo que le había pasado algo a Big y que fuera al hospital para ver cómo estaba. Empecé a pensar en las cosas que me parecieron extrañas desde el momento en que lo vi en la fiesta. Y recuerdo que comencé a rezar y pedirle a Dios que estuviera bien. Realmente estaba muy preocupada por él, así que fui directo al hospital Cedar Sinai. Y recuerdo que había muchísima gente afuera esa noche. Y bueno, creo que en el fondo de mi corazón tenía la esperanza de que iba a poder saludarlo y besarlo, y que todo estaría bien. Cuando entré a la sala de emergencias del hospital, me di cuenta de que la situación era grave. Y me preocupé mucho. Luego el médico me dijo que Big había fallecido.
Y yo no podía creerlo. No hay palabras para describir lo que sentí cuando me dijeron que Biggie había muerto. Estaba impactada. Y no sabía qué hacer en ese momento. Faith estaba realmente destrozada. Recuerdo que una vez comenzó a tirar sus joyas por todos lados mientras lloraba desconsolada. Se le notaba el dolor en el rostro. La pérdida de Big fue muy dolorosa para ella. Nunca me había sentido así en la vida. El cantante Notorious B.I.G., también conocido como Biggie Smalls, fue asesinado hace 9 días en la ciudad de Los Ángeles. Básicamente mi vida cambió por completo en segundos. No quería hacer nada y me cerré un poco. Todo era una Mi vida estaba destruida. Me llevó mucho tiempo recuperarme de su muerte. Y ni siquiera sé cuánto. Pero sé que pasó mucho tiempo antes de que pudiera pensar en hacer cosas por mí misma. Mi vida había cambiado por completo. Había perdido a mi esposo y me había convertido en viuda. Pero además tenía que lidiar con muchas cosas. Estaba inmersa en una nube gris. Fue muy difícil para mí. Es la verdad. Pero bueno, tenía un bebé de 2 meses y una niña pequeña. Y debía pensar en ellos. Así que tuve que mantenerme fuerte por mis hijos. Pero Faith canalizó su enorme dolor en honrar la memoria de su esposo. Un día Puff me llamó y me dijo que quería grabar un disco para hacerle un tributo a Biggie. Yo no lo hice por el dinero ni nada por el estilo. Solo quería honrar la memoria de Big. Pero cuando llegamos al estudio para grabar, Puff me dijo que quería que las ganancias fueran para Christopher. Y obviamente yo acepté. La primera vez que intentamos grabar no pudimos terminar, porque la canción era muy lenta y triste. Y cuando volvimos a intentarlo, sentí que nunca íbamos a poder superar el dolor. Pero tenemos que celebrar la vida que tuvo Biggie, aunque sea difícil vivir sin él. Nunca dejaremos de sentir su ausencia en nuestras vidas. Pero ahora sé que es posible atravesar el duelo. Aunque el dolor disminuya con el tiempo, él siempre estará en nuestros corazones. Faith Evans cantó la canción I'll Be Missing You para rendirle homenaje a su difunto esposo Biggie. A decir verdad, creo que soy muy afortunada por haber vivido una historia de amor tan importante con Big. Faith también se acercó a otra persona que apreciaba a Biggie. Lil Kim y yo participamos de la gira de reencuentro de Bad Boy Records. Y la verdad es que un día yo me acerqué a conversar con ella, y le pregunté cómo estaban ella y su hija, y hablamos un rato. Mis problemas con ella u otras mujeres por razones relacionadas a Big se terminaron cuando él murió, por lo menos de mi parte. Qué bien. No tenía motivos para seguir peleada con nadie. Ella fue muy respetuosa conmigo. Y tuvo una actitud muy humilde cuando volvimos a encontrarnos. Y siendo honesta, eso me hizo darme cuenta de que realmente valía la pena tener una relación con ella. Estoy segura de que Big estaría muy orgulloso de mí, porque pude seguir adelante con mi vida. No tengo dudas de eso. Su ausencia jamás dejará de dolerme. No importa cuánto tiempo haya pasado desde su muerte. Ojalá hubiera podido ver crecer a Christopher, pero no tuvo la oportunidad. Sin dudas hubiera sido un padre increíble. Faith ahora se enfoca en criar a sus hijos y en construir una familia unida, ya que eso le da fortaleza. Tengo hijos maravillosos que son más importantes para mí que cualquier otra cosa. Así que ellos son lo que más me importa en el mundo. Y siento que Dios quiso que yo fuera su madre, entonces tengo que desempeñar mi rol de la mejor manera posible. La verdad es que mi madre nos apoya mucho. Siempre nos da consejos y nos ayuda para asegurarse de que tomemos las decisiones correctas. Faith superó su dolor y espera que su historia pueda inspirar a otras personas. Comprendí que estoy aquí por una razón. Me alegra haberme dado cuenta de eso y haber superado todas las cosas que ocurrieron en mi vida personal y profesional. Y me alegra que haya gente a la que le importa lo que tengo para decir. Dios quiso que yo pasara por tantas cosas por una razón y lo acepto. Me gusta compartir mis experiencias porque tal vez muchas personas se sientan identificadas con ellas, como sucede con mi música. Mientras todos se preguntaban quién mató a Tupac, Snoop culpó al hombre que manejaba el auto en el que le dispararon esa noche. Es la figura más temida en todo el hip hop. Fue el quien puso nuestras vidas en peligro, que no diga que le importa a Pac. Y decidió enfrentarse a él cara a cara. Sube a mi cuarto.
Estaremos solo tú y yo, y no habrá nadie más. Hemos llegado al momento en que o me matas o aclaramos lo que sucede. ¿Acaso Snoop Dogg sabía que esa noche algo iba a pasar? Al día siguiente pusimos el noticiero, y lo único que veíamos era la cinta amarilla. Fue algo terrible. Al salir de la pelea de Mike Tyson en Las Vegas, Shakur recibió 4 balazos en el auto que manejaba Marion Suge Knight, director del sello Death Row Records. Así que me subí a mi camioneta y nos fuimos a Las Vegas. Suge estaba en su casa. Cuando lo vimos estaba parado, y tenía una especie de parche que le cubría toda la cabeza. Luego se acercó y nos explicó lo que había pasado hasta ese momento. Pero parecía contento. Nos lo contaba con entusiasmo. Nos decía que esos tipos empezaron a dispararles. Entonces Tupac intentó moverse al asiento trasero, pero él le gritó que se agachara y lo agarró. Lo contaba como si hubiese sido una hazaña, pensando que Pac iba a vivir. Supongo que la energía que vio en Pac le había hecho creer eso. Incluso cuando contó que iban camino al hospital. Y sin dudarlo conduje por la autopista porque necesitaba verlo. Tuve la oportunidad de visitarlo y sentarme a su lado. En aquella época estábamos distanciados. Teníamos opiniones diferentes. Pero más allá de eso, lo que le pasó fue algo terrible. Nosotros éramos amigos antes de que él entrara a Death Row. Lo conocí en la fiesta del fin de rodaje de Justicia Poética. Cuando llegué a la fiesta, el DJ puso música. Y empezó a decir: oigan, mi primo Snoop Dogg está en la casa. Va a subir al escenario para rapear. Pero antes de que me pudiera dar el micrófono, Tupac se lo robó y comenzó a rapear sobre algo que ya ni recuerdo. Y apenas se cayó. Tomaste el micrófono. Y comencé a rapear contestándole. Pero luego él me lo volvió a robar para responderme. Parecía una batalla. Éramos un tanto agresivos. Hicimos como 4 o 5 raps y agitamos tanto a todos que comenzaron a formar un círculo. Terminamos de rapear y salimos de la fiesta. Le pedí su número porque quería llamarlo luego. Y así fue como me enamoré de ese tipo. Sentía que él era el puto amo. Entonces le sugerí a Suge que necesitábamos traerlo a la disquera porque Pac ya lo hacía como lo hacíamos nosotros. Yo veía que él necesitaba un equipo. Y nosotros éramos el mejor equipo del momento. Pero lo necesitábamos porque con él íbamos a mejorar. Éramos geniales. Pero con él seríamos los mejores. ¿Les intimidaba ir a grabar juntos al estudio? Para nada. Él saca lo mejor de mí. Así es. Cuando Snoop estuvo al mando, lo hizo muy bien. Pero cuando Tupac tomó el mando, hizo que nuestro sello discográfico se elevara a otro nivel. El año que viene Death Row imprimirá su propio dinero. Pero luego, Snoop Dogg vio que la influencia de Suge Knight comenzaba a notarse en Tupac. Creo que Suge nunca manipuló a Pac, sino que lo condujo hacia donde quería llegar. Y lo que Pac quería era tener una vida glamorosa, siguiendo el estilo de los gánsteres y las mafias, eso quería. Y Suge se lo dio. Suge era genial para darte lo que querías. Si te quería, vaya que te quería. En Death Row éramos una familia. Pero si te odiaba, de verdad te odiaba. El polémico director general de Death Row Records es la figura más temida en todo el hip hop, por sus agresiones brutales, palizas y golpes con pistolas. Si no fuera por él, no sé qué habría hecho. Este tipo iba a pasar 25 años en prisión. No dudé en gastar casi $5 millones para pagarle a los abogados, y a los 50 o 60 tipos que lo escoltaban a la corte para que no lo golpearan. Él solucionaba nuestros problemas. Él sabía qué hacer si algo andaba mal. Es que si estoy contigo, estoy contigo. Si estamos en el mismo equipo, entonces voy a hacer lo que sea para ayudarte. Pero a Snoop Dogg en realidad le preocupaba la clase de ayuda que Tupac quería recibir de Suge. Pac tenía un carácter muy rencoroso, era muy vengativo y siempre incitaba a la represalia. Tupac Shakur acusó a los raperos Puff Daddy y Notorious Big de estar involucrados en su tiroteo de Nueva York. Pac me dijo que había viajado a Nueva York y que cuando entró al estudio de grabación unos tipos lo vieron y le dispararon. Eso pasó, y le dije que él estaba con nosotros, que sus amigos eran mis amigos y sus enemigos eran mis enemigos. Pero nunca pensé que ellos tuvieran algo que ver porque no tenía sentido. Eran amigos en esa época. El me disparó 5 veces, salí de prisión y vendí 5 millones. Estos no nos van a... Ya lo saben, los jugadores estamos en el oeste a la con la paz. Ni me importa la paz, que se todos. Si alguien va a meterse con Pac, estaré junto a él. Iniciaron una guerra. Le echaban leña al fuego entre los dos. Y ninguno lo quería apagar. Pues para ellos era ojo por ojo. Pero la disputa empeoró y ya no era solo entre Tupac y Biggie. Si en la tapa de la revista Vibe están Puff y Biggie bajo el título Este versus Oeste, nadie leerá el artículo.
Leeremos este versus oeste, y es la guerra, así que prepárense negros. El objetivo era ver quién le ganaría a quién en un enfrentamiento físico. Ver qué bando vencería si fueran a encontrarse. Somos más que ellos. Ya dominamos estas calles. Estos se disputan el este y oeste como si fuera un juego, pero no lo es. Si fuera ajedrez habríamos gritado jaque mate hace 3 años porque ya les ganamos a estos hijos de p. No es un juego. Las guerras de pandillas están a la orden del día. La música que antes relataba la realidad, hoy es música que incita a la violencia. La violencia de pandillas dejó 3 muertos. El tiroteo fue en Los Ángeles. El lío entre este y oeste no es problema de Snoop Dogg. Si es algo personal, que no me involucren. Si de verdad tienen un problema, entonces deben encargarse de solucionarlo, pero deben mantenerlo en privado. Llevo una vida lidiando con esto. Con esta mierda no se jode. El rapero Tupac Shakur lanzó una canción donde insinúa que durmió con la esposa de Biggie, avivando el fuego entre este y oeste. Cuando me mostró el tema le dije que no me parecía bien porque se estaba excediendo. Exacto. Queremos asegurarnos de hacerlos como a Biggie. Ese negro está más callado que un monje. Pac no paraba de buscar problemas. No hay piedad en mi corazón. Si vas a actuar como un gángster o un dios o el rey de Nueva York, esperaré que lo seas. Pero cuando falles, voy a querer derrumbar tu imperio. Y llegó la hora de hacerlo. Pero pasaron tan solo unos días, y lo que Snoop Dogg más temía, se hizo realidad. Tupac Shakur fue llevado al hospital en estado crítico. Su familia y amigos esperan su recuperación. Cuando fui a visitarlo al hospital, no vi al Pac que conocí. Pues no podía respirar por su cuenta, y mucho menos moverse ni tampoco hablar. Y cuando su mamá me pidió que fuera a hablar con ella a otro lado, supe que la situación de Pac era grave, porque me decía que debía ser fuerte y yo no entendía nada. Recuerdo que estaba acostado en la camilla, me le acerqué y me puse al lado de su cabeza. Comencé a hablarle al oído y me quedé un rato hablándole. Nunca había vivido algo así, y ni bien salí de la habitación fui al baño y vomité. ¿Te diste cuenta en ese momento o incluso antes de que Pac no iba a sobrevivir? No. Pac era Superman y creí que se salvaría. Pues ya lo había hecho. Fui testigo de eso. Por eso pensé que se recuperaría y que pronto estaría bien. Y me rompió el corazón. La verdad es que todos pensábamos que porque estábamos en Death Row debíamos vivir la vida de esa manera. Y realmente creíamos que éramos intocables, hasta ese día fatal. Mientras que Snoop Dogg sufría, a Suge Knight lo enviaron a prisión por violar su libertad condicional la noche del tiroteo. Pero Suge quería buscar venganza y nada lo detuvo. Después de que le dispararon a Tupac, mi mayor preocupación era mantener unida a nuestra familia. No era momento de flaquear. No era momento de sentir pena ni piedad por nadie. Sin duda hubiéramos hecho lo que sea que fuera necesario. Hay 3 muertos y 10 heridos en Compton, California, tras una masacre que duró 5 días. Creemos que algunos de los tiroteos que hubo en esta masacre podrían ser represalias de lo que ocurrió en Las Vegas. La policía dice que desde el 7 de septiembre hubo un total de 12 tiroteos y que la violencia no cesa. Pero en el medio de toda esa locura y de las muertes y la tragedia estábamos nosotros. Pac nunca fue consciente de su enorme influencia, pero tampoco de lo influenciado que estaba. Snoop pensaba que Suge tenía algo que ver con la muerte de Tupac. Estábamos en un callejón oscuro y él nos guiaba. Escúchame, fue él quien puso nuestras vidas en peligro, que no diga que le importa. Porque es cierto que nuestras vidas estaban en peligro. Y me di cuenta de que Death Row no era para mí. Porque vine a Death Row Records a hacer música que sea de calidad, y firmé un contrato para producir esa música y dar conciertos y lanzar álbumes. No firmé un contrato para herir a nadie, ni para hacer que me odien o odiar a otros. Ya pasé por eso y lo hice, así que prefiero ir por este otro camino. Después de años de estar en Death Row Records, Snoop Dogg decidió unirse al sello No Limit Soldiers y dejar atrás los problemas. Esta decisión no le cayó para nada bien a Suge porque al cambiarse de sello, Snoop dio a entender que no estaba a favor de Suge, quien le exigía lealtad. O este hijo de p*** nos acompaña o va en contra nuestro. No hay término medio y lo sabe bien. Quien no está con nosotros no es nadie. Fue increíble. Me volví su objetivo. Parecía que tenía rencor o resentimiento. Pues perdió a su mayor estrella. Entonces empecé a oír comentarios de que me iban a hacer... Me cortarían el pelo. Me harían de todo. Y después de eso supe que había contratado a un grupo de matones, con el objetivo de hacerme daño. Si no fuera por Suge Knight, Snoop aún estaría en una celda, preparando la cena o lavando ropa. Seguiría allí. Suge Knight dijo hace poco que antes eras una estrella y ahora eres solo un No Limit Soldiers.
¿Qué opinas? Él antes era el director general y ahora es solo un preso. Gracias. Mientras que Snoop creía que ya estaba a salvo, Shug estaba a punto de demostrarle que aún podía atraparlo. Estábamos en el Universal. Estaba con No Limit. Era nuestro evento. Mientras estábamos adentro, se acercaron los de Death Row. Llegaron sonriendo y en paz, me dieron la mano, uno me llevó a un rincón para hablar conmigo y después los demás se unieron. Pero luego me rodearon entre 7 de ellos. Y no me había dado cuenta. Los Soldiers subieron al escenario y yo seguía allí solo, hablando con los de Death Row. Entonces me dijeron que debía disculparme con Shug. Les dije que Shug se fuera a la y se enojaron. El negro intentó pegarme, pero falló, así que salí de ahí. De pronto lo vi a Snoop que pasaba volando. Master P y los demás se enteraron en el escenario. Y se escaparon corriendo en plena función. Escuchamos disparos y todos corrían hacia la puerta, así que huimos con ellos. Y ahí fue cuando comenzaron los disturbios. Escuché un zumbido pero no tenía cortes ni marcas ni balazos ni nada. Pero me lancé a la policía incluso con marihuana en los bolsillos porque intentaba salvar mi vida. Y ni bien cruzamos la puerta, vimos oficiales de policía por todos lados que nos apuntaban directo a la cara y hasta había un helicóptero. Nos tiramos al suelo. Pero nadie sabía dónde estaba Snoop y todos gritaban y se preguntaban si estaba a salvo. Snoop Dogg logró huir del atentado de Shug, pero luego comenzó a ser imprudente. Iba a grabar un tema insultando a Death Row, mandándolos a la porque ya no me importaba una y si iban tras de mí yo iría tras ellos. Shug Knight es un cobarde y lo sé muy bien. Comencé con tu y terminaré con tu basura si sigues hablando mal de Crips. Este fue el mensaje de Shug a Snoop. El director general de Death Row Records, Shug Knight, celebró haber salido de prisión tras una condena de 5 años por violar su libertad condicional. Tú sabes que aquí nada cambió. Death Row está de regreso, en las calles y en las fiestas. Saliste de prisión, tienes libertad condicional, y podría decirse que ahora Los Ángeles está dividida según a donde vayan Shug y Snoop. Así es. Shug va a donde quiera, pero Snoop no va a ningún lado. No puede ir a ningún sitio sin que lo cuiden unas 20 personas. Lo veo de este modo. Te voy a respetar si tú me respetas. Si no me respetas, te enseñaré a hacerlo. Ahora que Shug estaba libre, Snoop debía cuidarse la espalda a toda hora. Pero algo iba a hacer que la situación empeorara aún más. Esa noche acababa de bajarme del escenario y estaba volviendo a mi casa. Me detuve a 1,5 cuadras de mi casa, y antes de que pudiera darme cuenta, me rodearon entre cientos de policías que me apuntaban con armas de verdad. Finalmente, se acercaron al auto, me dijeron que debía bajarme, y empezaron a hablar conmigo. En un momento me preguntaron si conocía a un sujeto, pero les dije que no. Y ahí me dijeron que el sujeto sí me conocía, y que había confesado. Él vendía armas. Y comenzaron a nombrarme todas las pistolas que el sujeto me había vendido. Podía hacerme el tonto si quería. Pero luego me dijo que tenían a mi esposa e hijos detenidos y que iban a revisar toda mi casa. Así que tenía que decirles dónde estaban las armas o iban a hacer sufrir a mi familia. Pero lo que más me preocupaba era pensar que en esa casa estaba mi hija, y que mi hijo también estaba allí. Y la verdad es que no quería que tuvieran que pasar por toda esa que a mí no me afectaba pues ya estaba acostumbrado, pero ellos no. Entonces decidí protegerlos. Y les dije a los oficiales que les daría un par de armas, con tal de que se fueran de mi casa y dejaran libres a mi esposa y a mis hijos. Así que llegamos a un trato. Y entonces comencé a enumerarles todos los lugares en donde tenía guardadas las armas. Y esas eran las únicas armas que tenía en mi casa. Luego hicieron un llamado. Y liberaron a mi familia. Después de eso, logré que no me enviaran a prisión. Pero tuve que aceptar la libertad condicional y despedir a todo mi personal de seguridad. Pues no podía estar cerca de nadie que tuviera antecedentes penales. Eso era una infracción. Así que despedí a mis guardaespaldas. No tenía ningún arma a disposición. Y querían matarme. Imagina mi miedo. Snoop Dogg enfrentaba la muerte una vez más, pero esta vez estaba en su momento más vulnerable,
Por lo tanto debía analizar por qué su vida había llegado a ese punto. Lo que pasó quebrantó mi espíritu y me rompió el alma. Gané el caso de asesinato. Luego asesinaron a Tupac y después en Death Row querían matarme. Fue un año demencial. La verdad es que no entiendo la muerte y nunca la entendí. Cuando aún era un niño, mis amigos eran asesinados por las pandillas. Pasó siempre. Eran mis amigos de la escuela y de fútbol. Y nos pasaba algo curioso con respecto a la muerte. No era que nos habíamos vuelto insensibles. Pero nos acostumbramos y supusimos que la vida debía ser así. Un día miré hacia atrás. Y vi a los raperos que escribían sobre la muerte. Están todos muertos. Lo que vivíamos estaba en nuestras letras. Escribíamos sobre llegar vivos a los 21 años, pero sabíamos que no lo lograríamos, porque creíamos que la muerte estaba cerca y que estábamos listos para morir. Crecimos en esa era. Nos estábamos preparando para morir. Y eso me hizo sentir que mis letras habían creado mi realidad. Tengo un bebé. Tengo una esposa. Claro. Tengo razones para vivir. Quería vivir. Todo este recorrido hizo que Snoop Dogg comprendiera que debía enfrentarse a Suge Knight por última vez. Lo vi en Las Vegas. Yo andaba por la ciudad haciendo mis cosas. Estaba todo bien hasta que en un momento me di vuelta. Y vi que mi guardaespaldas se había lanzado de inmediato sobre él. ¡Pum! Y Suge me dijo: oye, Doggy Dogg, dile a tu guardia que no vengo a molestarte, que se relaje. Entonces le dije: escúchame. ¿Sabes dónde encontrarme? Y me dijo que quería hablar conmigo. Le dije que me esperara un momento. ¿Cómo estaba el clima entre ustedes en ese momento? Estaba tenso. Era tenso. Toda mi seguridad se le iba a tirar encima, pues lo habían visto antes que yo. Claro. Tuve que frenarlos. Así podríamos hablar. Entiendo. Entonces me le acerqué y le dije que primero debía terminar de arreglar un asunto, pero que alguien de mi equipo le daría mi número de habitación. Y luego le dije: sube a mi cuarto. Estaremos solo tú y yo. Y no habrá nadie más. Unos 45 minutos después pedí que bajaran a buscar a Suge y le dijeran que subiera a la habitación, pero que no lo siguieran, y que le dieran la llave. Pues quería que estuviera cómodo. Entró al cuarto. Y comenzamos a conversar. Le dije que lo quería. Y que podría haberlo salvado. Que solo sentía amor hacia él. Y él me respondió que también me quería. Y que solo sentía amor hacia mí. Entonces le pregunté por qué me había mandado a matar, si en realidad me quería. Y le dije que había tipos que querían matarlo ahí mismo. Pero luego lo miré y decidí perdonarlo. Le dije que se fuera tranquilo y que desde ese día todo estaría bien entre nosotros. Y así sucedió. Yo no estaba listo para pelear. Primero pensé que debía defender mi orgullo, pero eso me habría matado. Dicen que astuto es aquel que sabe hacerse el tonto. Debemos entender por qué estamos aquí. Pienso mucho en mi familia y en dónde quiero estar. Y pienso en cómo debo prepararme para lograr eso que quiero. Todo eso fue lo que me obligó a buscar mi camino y a encontrar una nueva forma de vivir. Por eso empecé a escribir sobre la vida. Y mis letras empezaron a sonar así. Estoy vivo. Me quiero divertir. Quiero seguir adelante. Mañana me despertaré. Y así mis letras crearon mi realidad. Me costó mucho salir de allí, y por eso quiero darles un mejor futuro a mis hijos, criándolos en un entorno con menos problemas. No están en una pandilla. No tienen que preocuparse porque les disparen o por cuidarse la espalda, ni nada de eso. Cuando era joven no respetaba a nada ni nadie, hacía lo que quería. Pero ahora que soy un hombre adulto, es mi deber hacer lo correcto. Debemos empezar a hacer lo que tenga importancia para el futuro. Al principio Death Row parecía un árbol familiar. Pero algo se tenía que caer. Pues al comienzo siempre se ve como un bello retrato familiar. Pero al final hay 2 o 3 personas importantes de esa foto que ya no están. Sin embargo, hay un legado que esa familia sigue manteniendo vivo solo por haber sobrevivido.
Se trata de ser capaz de estar en paz y también de ser astuto, como para poder dejar lo malo atrás, sonreír un poco y ser tú mismo. Es hermoso hacer feliz a los demás, inspirarlos y ayudarlos a mejorar. Y en lo personal, me encanta que la gente me quiera y me siga. Quiero que me quieran mientras esté aquí. Damos amor para recibir amor. Es lo que importa.